dos camioneros, Javier y Luis, decidieron hacer un largo viaje juntos a través de las montañas de Montenegro. Eran amigos de hace años, compartiendo historias y risas en la carretera. Una noche, mientras cruzaban un paso montañoso, una tormenta repentina los sorprendió, obligándolos a detenerse en una carretera solitaria. Mientras esperaban a que el clima mejorara, vieron un antiguo letrero que indicaba la entrada a un pueblo olvidado. Intrigados, decidieron explorar, pensando que podría ser una buena aventura. Al entrar, el ambiente se tornó inquietante. Las casas estaban desmoronadas y un silencio sepulcral reinaba. De repente, escucharon susurros y risas lejanas. Siguiendo los sonidos, llegaron a una plaza central donde vieron a un grupo de personas con rostros pálidos y miradas vacías que los observaban fijamente. Javier y Luis intercambiaron miradas nerviosas, sintiendo que algo no estaba bien. Mientras intentaban retroceder, las sombras del pueblo comenzaron a cerrarse a su alrededor. Los murmullos se intensificaron y las figuras comenzaron a acercarse, extendiendo las manos hacia ellos. Desesperados, corrieron hacia su camión, pero el motor no arrancaba. Las sombras los rodearon y en un instante, todo se volvió oscuro. Cuando la tormenta cesó, el camión estaba vacío y solo, como si Javier y Luis nunca hubieran existido. El pueblo permanecía en silencio, esperando a sus próximas víctimas, mientras el eco de las risas resonaba en la noche vacía. En un pequeño pueblo de México, un camionero llamado Ramón decidió emprender un viaje hacia Monte Grande para entregar una carga. Era una noche oscura y la niebla se cernía sobre la carretera, envolviendo todo en un manto de misterio. A medida que avanzaba, Ramón comenzó a recordar historias de su infancia sobre un antiguo camino que, según decían, estaba maldito. Mientras conducía, su radio empezó a emitir estática y de repente una voz susurrante le llamó por su nombre. Intrigado y asustado, Ramón miró por el retrovisor y vio una figura espectral en la distancia que parecía seguirlo. Aceleró el paso, pero la figura se acercaba rápidamente, con ojos brillantes que reflejaban la luz de los faros. De pronto, el camión comenzó a fallar, la luz del tablero parpadeó y el motor emitió un sonido extraño. Ramón se detuvo en medio de la carretera, sintiendo que algo lo acechaba. En ese instante, recordó las advertencias de su abuela sobre no desviar el camino en noches de niebla. Con el corazón acelerado, decidió salir del camión para investigar. La figura se había desvanecido, pero un frío intenso llenó el aire. Al mirar hacia el bosque cercano, vio sombras moverse entre los árboles. Sin pensarlo dos veces, volvió al camión y encendió las luces altas. Lo que vio lo heló. Una multitud de rostros pálidos y ojos vacíos lo observaban desde la oscuridad. Sin más opción, Ramón arrancó el motor y salió disparado por la carretera, dejando atrás el misterio y el terror de aquella noche. Al llegar a Monte Grande, juró nunca más regresar a su pueblo natal. Había aprendido que algunas historias no son solo cuentos, son advertencias que deben ser tomadas en serio. Carlos, un camionero experimentado, viajaba por una carretera rural en una tormentosa noche acompañado de su amigo Javier. La lluvia caía con fuerza y el viento aullaba, creando una atmósfera tensa. Mientras conducían, la radio empezó a emitir estática y una voz susurrante llamó a Carlos por su nombre. Ignorando el extraño fenómeno, continuaron su camino, pero la inquietud se apoderaba de ellos. Javier vio una figura difusa al borde de la carretera y le gritó a Carlos que frenara. El camión se desvió bruscamente, pero la figura desapareció en un instante. Asustados, decidieron detenerse en un área de descanso para calmarse. Al salir, notaron un ambiente inquietante. El aire estaba cargado de una energía extraña y la radio comenzó a sonar sola con una canción melancólica que parecía resonar en sus almas. Javier, sintiéndose cada vez más inquieto, salió a dar una vuelta mientras Carlos intentaba recomponerse. Fue entonces cuando escuchó una voz susurrante que lo llamaba por su nombre, una voz que parecía provenir de las sombras. Regresó corriendo al camión, donde ambos comenzaron a escuchar risas infantiles provenientes del exterior, risas que se tornaban cada vez más escalofriantes. Decidieron continuar su viaje, pero la atmósfera se volvió opresiva. Al llegar a un pueblo, el dueño de una gasolinera les contó que esos eran los espíritus de niños que habían muerto en un accidente trágico en esa carretera. Sus almas no encontraban paz y su risa era un eco de la tragedia que había marcado ese lugar.
Aterrorizados y sintiendo atrapados en una pesadilla, Carlos y Javier nunca volvieron a viajar por esa ruta. La experiencia los marcó para siempre, recordándoles que algunas carreteras guardan secretos oscuros y presencias inquietantes que pueden cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. La sombra de lo desconocido se cernía sobre ellos, un recordatorio constante de que no todo lo que se encuentra en el camino es benigno. Era una noche oscura y silenciosa en la carretera desierta de Nuevo México. Juan, un camionero experimentado, conducía su enorme camión, iluminando la ruta con los faros. De repente, sintió un escalofrío recorrer su espalda al pasar por un viejo puente. En el arcén, vio la figura de una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y desordenado. Ella lo miró fijamente, sus ojos vacíos reflejaban una tristeza infinita. Juan aceleró, temiendo que se acercara. Más adelante, cerca de un pueblo fantasma, se detuvo para descansar. Mientras tomaba un sorbo de café, escuchó un susurro a su lado. Al voltear, se encontró con un hombre anciano, con una expresión sombría. «No deberías estar aquí», dijo con voz temblorosa. Antes de que Juan pudiera responder, el hombre desapareció en el aire, dejando solo una brisa helada. Aterrorizado, Juan se subió al camión y siguió conduciendo, sintiendo que los fantasmas de la carretera lo observaban. Nunca olvidaría aquella noche en Nuevo México, donde lo sobrenatural y lo real se entrelazaron en la soledad de la carretera. Era una noche oscura y tormentosa cuando Miguel, un camionero solitario, conducía por una carretera desierta. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras la radio emitía estática. De repente, comenzó a escuchar ruidos extraños, susurros que parecían llamarlo por su nombre. A medida que avanzaba, las luces del camión parpadearon y una sombra oscura apareció al borde de la carretera. Miguel se detuvo y ante él se materializó un demonio, con ojos brillantes y una sonrisa siniestra. «Ven, Miguel», susurró la criatura, extendiendo una mano como si lo invitara a unirse a él en la oscuridad. La tentación era fuerte, pero Miguel recordó a su familia y las historias de quienes habían sucumbido a seres como aquel. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió no ceder. «No tengo miedo de ti», gritó y aceleró el motor, alejándose del demonio que se desvanecía en la noche. A medida que se alejaba, los ruidos cesaron y la carretera se iluminó nuevamente. Miguel continuó su camino, sintiéndose aliviado pero consciente de que había enfrentado algo más allá de lo normal. Esa noche, su valentía le había salvado la vida.